Bueno, si estamos ya en condiciones de comenzar, ¿les parece bien que comencemos? Porque hay algunas limitaciones también horarias. Esta es una actividad conjunta entre el Instituto de Derecho del Consumidor. Agradecemos muchísimo a la doctora María Paula Arias y a todo el equipo que está aquí presente, que también están allí detrás en sus casas o en su integración. Aquí también están los vicepresidentes, Fernando Milano y Juan Facundo Besón. Y bueno, muy especialmente por comenzar esta actividad que tiene que ver precisamente con la protección del consumidor en el ámbito de la integración del Mercosur. Me dice que la conexión está inestable, este tipo de limitaciones. Voy a presentar en primer lugar al doctor Luciani Cliembi, aceptar este convite, si se me permite la expresión efectivamente en portugués. Ella quiere que solamente digamos de su muy dilatada trayectoria y además de su amplio currículum, que es doctora en Derecho y magíster en Derecho Internacional Privado por la UBA. Yo he tenido precisamente el altísimo honor de participar de estas defensas y de la presentación de los trabajos. Es magíster también en Derecho de la Integración Económica por la Universidad de El Salvador y la Universidad de París I, París-Sorbonne, y es profesora investigadora de la Universidad do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos, además de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tanto en Derecho de la Integración como Derecho Internacional Privado. Es un gusto y un placer enormes. Vamos a dar entonces el uso de la palabra a Luciani por aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Tal vez haya un lapso de tiempo para que podamos hacer algunas preguntas antes de la intervención del otro disertante, el doctor Barocelli. Muchas gracias, Luciani. Muchísimas gracias, profesor Soto. Una satisfacción muy grande estar acá con ustedes. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, perfecto. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto de Protección Jurídica del Consumidor y también al Instituto del Derecho a la Integración y obviamente al Colegio de Abogados de Rosario. Y en nombre de estas instituciones, agradezco la invitación personal que me ha extendido el doctor Soto, quien es un querido amigo y una persona que yo admiro mucho en su trayectoria profesional y seguramente me ha influenciado bastante en mis elecciones. Es el tema que me convoca y no tengo mucho tiempo, es la protección jurídica, la protección del consumidor en el Mercosur. Y este tema daría muchas horas para hablar respecto a él, pero elegí un eje más actual que tiene que ver con un instrumento que nos fue dado a conocer el año pasado, el 26 de marzo de 2021, cuando el Mercosur completó sus 30 años de existencia. Estoy hablando aquí del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Ese estatuto fue pensado con base en la decisión 64 del año 2010, cuando entonces se completó los 20 años de existencia del bloque, y se pensó en empezar a trabajar en la conformación de un concepto de ciudadano, trabajando con la dimensión social, la dimensión política y no solo económica de la integración. Y para profundizar justamente esa dimensión social y ciudadana del proceso de integración, se acordó que distintos órganos del Mercosur, entre ellos el Comité Técnico número 7,
quien es el órgano encargado de la armonización de las legislaciones nacionales respecto a defensa del consumidor en nuestra región, de que tendrían que trabajar en 10 ejes temáticos distintos, desde cuestiones vinculadas a derecho del trabajo, derecho laboral, cuestiones vinculadas a la educación, a derechos políticos y ahí también al consumidor, que es en donde vamos a centrar nuestra atención en la fecha de hoy. Y la idea era consolidar las normas vigentes sobre las distintas temáticas vinculadas a esos ejes específicos y que deberían ser dadas a conocer en ocasión de los 30 años. Y los objetivos decían respecto a trabajar en la implementación de una política de libre circulación de personas en la zona integrada y con eso hacer con que existan instrumentos más reforzados respecto a la implementación del derecho a la igualdad en la región, igualdad y libertad civil, social, cultural, educacional, y que proporcionase, por fin, también igualdad de acceso a la educación, a la salud y al propio trabajo. Pues bien, respecto al consumidor, la decisión 64, cuando establece esa agenda de trabajo para esos 10 años, determinó que se debería crear un sistema Mercosur de defensa del consumidor. Y ese sistema debería estar integrado por 3 ejes. El primero, el sistema Mercosur de informaciones respecto a la defensa del consumidor. El segundo, una acción regional de capacitación representada por la Escuela Mercosur de Defensa del Consumidor. Y el tercer eje, una norma vinculada al derecho internacional privado, aquí específicamente al derecho aplicable a los contratos internacionales de consumo. Una de las posibilidades para culminar la publicación de ese instrumento era justamente que él fuese presentado como un protocolo adicional al Tratado de Asunción, justamente para que pudiera hacer parte o integrar el derecho originario del Mercosur y dar un estándar, un rol más fuerte en términos de derechos fundamentales y garantías a los ciudadanos. Que de hecho pasó. El año pasado, finalmente, tuvimos acceso al Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, a los 10 ejes temáticos, y ese estatuto de hecho compila todos los derechos, todos los beneficios que nosotros tenemos como ciudadanos mercosureños, simplemente por el hecho de que somos nacionales o residentes de los estados partes del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y la norma trabaja con derechos y garantías que ya fueron aprobados y que por lo tanto están vigentes, y como vamos a ver, es un conjunto bastante pequeño de derechos, porque tenemos una infinidad de instrumentos en el Mercosur que abordan cuestiones desde el derecho material del consumidor hasta el derecho internacional privado. Y ese instrumento se autodeclara un instrumento dinámico en la medida en que lo que se quiere es que cuando entren en vigencia nuevas normas en el bloque que garanticen más derechos a los ciudadanos, ese instrumento va siendo, por lo tanto, actualizado. Pues bien, ¿qué consta respecto al consumidor en el estatuto? El estatuto hace hincapié en algunas resoluciones que son las únicas resoluciones vigentes en la región respecto al tema del consumidor. Y la primera de ellas es una resolución del año 96, la 124, que trae los derechos básicos del consumidor y que elenca cuestiones, por ejemplo, como la
protección a la salud, a la vida del consumidor, el derecho a la educación, el derecho a la información sobre los productos y servicios, la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, el derecho a buscar una efectiva reparación de daños, derecho de acceso a órganos del Poder Judicial y del Poder Administrativo de los Estados partes. Y son derechos todos esos que dicen respecto a distintos ejes dentro de esta materia del derecho del consumidor y que ya estaban previstos también en una declaración que es un instrumento de soft law, la Declaración de Florianópolis del año 2000. El estatuto también incorpora, además de los derechos básicos del consumidor, una cuestión específica que dice respecto al tema de la garantía contractual. Y eso viene por la mano de la resolución 42 del año 98 y que determina que en el ámbito integrado, cuando tenemos un producto, un servicio igual, los proveedores son obligados a extender una garantía por escrito, un modelo patrón para productos idénticos, y que tiene que estar disponible en el idioma del estado del consumo, es decir, portugués o español. Y esa garantía tiene que ser escrita con términos que posibiliten una fácil comprensión por parte del consumidor. Igualmente, dejando el tema de los derechos básicos, de la cuestión de la garantía, el estatuto reflota la resolución 21 del año 2004, que es la primera resolución que se aprobó en el bloque respecto al consumo por medios electrónicos. Y es una resolución que hace hincapié en el derecho a la información del consumidor, considerando para eso que el consumidor cuando contrata por medios electrónicos es más vulnerable y por lo tanto necesita tener acceso a información como una medida para la reducción de esa natural vulnerabilidad. Y la resolución entonces determina que esas informaciones, por ejemplo, respecto a la posibilidad de cancelar la contratación, devolución o troca de cambio, perdón, de la mercadería, reintegro, incluso política de privacidad con relación a los datos del consumidor, todo eso tiene que estar fácilmente accesible. Y que esa obligación recae sobre todos los proveedores radicados en la zona integrada. Y si uno observa esa resolución, ella viene al encuentro de un tratado que fue establecido en el Mercosur el año pasado, que es el Acuerdo Mercosur sobre Comercio Electrónico, y que trabaja sobre la protección del consumidor y también y específicamente sobre la protección de los datos del consumidor. Y por fin, el último eje temático en esta materia que trae el estatuto es una resolución también del año 96, que es la 125, específicamente sobre protección a la salud y seguridad del consumidor, que es una resolución que nuevamente hace hincapié en el derecho a la información como un instrumento para dar poder al consumidor, para informarlo, pero acá específicamente respecto a los productos y servicios que puedan presentar un riesgo a su salud y seguridad y que ya fueran insertados en el mercado de consumo. Ahora bien, vimos que el estatuto trae la cuestión de los derechos básicos del consumidor, la cuestión de la garantía, del derecho a la información en el comercio electrónico y también el derecho a protección de su salud y seguridad nuevamente, además de ya haber sido expresada como derecho básico. Pero si uno mira
lo que debería haber dicho el Estatuto de la Ciudadanía, con base en el plan de acción aprobado 10 años antes, vemos que los 3 ejes inicialmente acordados, ninguno de ellos fue contemplado. Es decir, el sistema Mercosur de información y defensa del consumidor simplemente no se abordó en el estatuto. Era un sistema que se quería traer informaciones integradas entre los 4 estados respecto a cuáles son los proveedores más demandados, cuáles son los que ofrecen más resolución de conflictos y la satisfacción del consumidor respecto a eso. Esas cuestiones que deben ser de acceso al consumidor y transparentes. Ese sistema se dejó al costado. La Escuela Mercosur de Defensa del Consumidor, que está siendo administrada por Argentina, existe desde el 2014, pero tampoco esa acción de capacitación ingresó al estatuto ni siquiera por el derecho a la educación. Y por fin, el acuerdo sobre derecho aplicable, que fue finalmente aprobado en el 2017, derecho aplicable a los contratos internacionales de consumo, tampoco integró el estatuto. Y ese es un acuerdo que es un tratado y que hasta la fecha no fue ratificado por ninguno de los estados partes, pese a que sea una norma basta en términos de derecho aplicable, teniendo en cuenta si el contrato fue celebrado por el consumidor estando en el estado de su domicilio, es decir, aquel consumidor que, por ejemplo, contrata por medios electrónicos sin salir de su casa, de su territorio, y también considera aquel consumidor que va hasta el estado del proveedor para contratar quiénes tipos de consumidores. La norma trae una solución tan protectoria que es la aplicación del mejor derecho, de la norma más favorable al consumidor, demostrando una preocupación con el resultado material producido. Es decir, ninguno de esos 3 ejes adentró en el estatuto. Es importante que tengamos un instrumento único que reúna una serie de beneficios, de garantías que todos nosotros tenemos en la condición de ciudadanos del Mercosur, no solo como consumidores Mercosur. Muchas normas que fueron aprobadas en el Mercosur, es decir, los estados se pusieron en consenso para aprobarlas, pero al final muchos no internalizaron esas normas, no integran el estatuto. Y acá traigo un ejemplo. La resolución 36 del año 2019, que es una de las más importantes y que trae 14 principios del derecho del consumidor, entre ellos el principio del consumo sostenible, entre ellos el reconocimiento de la hipervulnerabilidad del consumidor, que es un tema que fue finalmente aprobado por medio de una resolución específica, la resolución 11 del año pasado. Es decir, el estatuto trae un recorte en derechos vigentes, pocos derechos del consumidor. Los 3 ejes temáticos iniciales no fueron contemplados y eso nos trae un interrogante. ¿Ese instrumento estará apto para trabajar o crear el concepto de consumidor ciudadano en la región? ¿Ese instrumento está apto para llegar a todos los consumidores, a todos los ciudadanos de la región para que conozcan sus derechos? Esos son algunas cuestiones que traigo para provocar a todos para una reflexión y para que podamos discutir
respecto a esto. Espero no haber no respetado mi tiempo y me pongo a disposición de ustedes y nuevamente agradezco al Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, Luciani. Te brindamos este aplauso desde aquí, desde el auditorio. Seguramente los que están fuera de aquí de la sala, verdaderamente, a pesar de las dificultades del audio, hemos aprovechado porque has hecho una síntesis del acontecer de la materia en el ámbito integrado, tanto en las normas materiales, las normas directas, como en este caso, por ejemplo, las normas indirectas previstas en el acuerdo sobre derecho aplicable a los contratos internacionales con consumidor. Advertimos, como siempre, la enorme dificultad que tiene el Mercosur de internalizar todas las normas. Hay una gran producción en el Mercosur, de eso no cabe ninguna duda, una gran producción por parte de todos los órganos, con carácter no decisorio y luego aprobados por los decisorios, pero muy lamentablemente hay un déficit en cuanto a la entrada en vigencia, porque en gran medida no se cumplen los pasos internos previos a la toma de decisiones, luego tampoco los posteriores, lo que todos ya conocemos en esta materia, pero reconocemos sin duda que el ámbito del consumidor es un ámbito de preocupación enorme, enorme desde sus inicios, inclusive en materia de jurisdicción internacional en relaciones de consumo, con el protocolo de Santa María de 1996, que tampoco está en vigencia, precisamente porque no había en ese momento, y no lo hay, un reglamento de defensa común del consumidor. Pero es cierto, la reflexión, por ejemplo, entre muchas otras que has hecho, acerca de la necesidad de que se completaran por lo menos los ejes del Estatuto de Ciudadanía del Mercosur en la realidad con el consumidor ciudadano, con todos sus derechos materiales, de los que va a hablar seguramente el doctor Sebastián Barochili, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Sebastián, ya vas a ser presentado por María Paula Arias. Pero ahora, si hay alguna intervención, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, la doctora Klein Vieira nos dice que tiene por lo menos 5 minutitos, casi 10, porque luego se tiene que trasladar a cumplir con actividades también académicas presenciales. ¿Hay alguna pregunta aquí en el auditorio o los que están allí que quieran formular respecto de la disertación de Luciani? Soto, perdón, ¿puedo hacer un comentario? Me olvidé Por de favor. decirlo antes. Voy a poner acá en el chat, disponible a todos, el link de acceso a un libro que organicé junto con Sebastián Barrochelli y la profesora Claudia Lima Márquez, publicado el año pasado, del cual pudiste participar y fue un honor para nosotros, respecto a en verdad un feedback sobre los 30 años del Mercosur en materia de defensa del consumidor. Por este link pueden acceder de forma gratuita a la obra y reúne trabajos de varios colegas, tanto abordando el derecho material del consumidor como el derecho internacional privado. Entonces, quisiera aprovechar ese ámbito para divulgar ese trabajo que está ahí a disposición de todos. Muchas gracias por la generosidad. Vamos a acceder, sin duda alguna. Preguntas, cuestiones. Parece que está todo claro. Nadie tiene ninguna inquietud. Bueno, si es así, entonces la liberamos a Luciani, que ha manifestado ya que se tenía que retirar con anterioridad. Muchísimas gracias, que tengas una muy linda semana y próximamente te molestaremos nuevamente para acceder a tus investigaciones, tus pesquisas desde el punto de vista científico. Muchas gracias, Luciani. Nosotros vamos a continuar aquí gracias con a el doctor ustedes. Barocheli. Gracias.
Gracias a ustedes y perdón porque realmente tengo que ausentarme para trasladarme a la universidad ahora. Muy Saludos amable. y a disposición de ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno. Vamos a, mientras tanto, antes de presentar a Sebastián Bardochelli, vamos a hacer un intento de mejorar el audio. Así que le vamos a pedir disculpas a todos y especialmente a Sebastián. Vamos a ver si arreglamos el tema del audio externo y seguimos. Si es que Sebastián tiene tiempo, yo creo que sí, ¿no? No, pero es un segundito. Es un segundo. Sí, si con esta se escucha un poco mejor, o sea, no importa la imagen. ¿Ya entraron ahí? Sí, ves acá. Ah, mira qué bien. Entonces yo me tengo que salir de acá. No te tenés que salir, pero... Y porque si no hace eco, ¿no? A ver, vamos a ver si te escuchan. O silencia. Sebastián. El problema es que está haciendo eco. No, que vos te lo tenés que silenciar. Ah, yo el mío. O decís que yo hago así. ¿Ahora? No, ahora sí que está. Ahora es que está en la... No, porque si yo silencio acá, silencio ahí también. ¿Dónde está la salida tuya? Ah, no, tenés razón. Vos tenés que entrar entonces. Habla de nuevo, ¿eh? Hola, ¿me escuchan? Pero esto por... El tema es que es un micrófono unidireccional, le tenés que dar desde acá, fíjate. No, pues si no yo lo tengo. Ahí se escucha. Entonces, El tema es que el sonido tiene que ir directo acá. No sé lo de la radio que vos Sí, sí. A ver. todo. No es que tiene que ir ves directo. A ver si alguien habla. la salida Sebastián de podrá. Hola, sí, ¿me escuchan? Nosotros, por lo menos yo los escucho perfecto. Mucho mejor. Sí, el problema no Ah. es de ustedes, Eva, sino que no escuchábamos muy bien a los disertantes, pero vos- Ah, perfecto. ¿Me me escuchan parece que ahí bien? se escucha mejor, yo lo tengo. Ah, Lo que yo, pero esto acá para que no haga eco, ¿cómo hacemos? No sé. Ah, no, si no, pará. ¿Ahí me escuchás vos? Perfecto, sí, sí. ¿Qué se escucha en eco? Mutea alguno. Uno mutea. De la máquina, no de Pará. Ahora, fíjate. ¿Ahora? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan ahora? No, pero ves de ahí. Tenés que poner. A ver si quieren venir acá. Vení, ayúdame acá. Vení. Alguien que El venga. micrófono pero tenés que poner frontal. Yo declino. Sí, pero queremos evitar el eco. Bueno, bajada. Perdón, Paula, se escucha bien, Sebastián. El problema del eco, ¿sabes cuál es? Alfredo, ¿Cuál es? no es Hola, anular Aida. el micrófono, o sea, no es silenciar el micrófono, tenés que directamente salir del audio. ¿Se entiende? Si vos silenciás el micrófono, hace eco. Ese audio. Tenés que salir del audio, como si no tuvieras audio en el dispositivo. Ahora no se escucha nada. ¿Ahora?
No, No, yo no. tengo que salir y tiene que volver a No, entrar. no, yo esto no se va a poder, porque en realidad, claro, porque él es el anfitrión. Yo soy el anfitrión, vos tendrías que ser la anfitriona. Entonces. No, bueno, Poné, vamos a ver Alfredo, Ah, es verdad, co-anfitriona. sí. Poné co-anfitriona y salí. Claro. Sí, pero no se va a ver todo eso, ¿o sí? ¿Cómo era para que hacer anfitrión? Por acá tendría que ser. No soy la única que me pasan estas cosas. ¿Cómo estás entrando ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo qué? María Paulares. A ver. ¿Me siguen? Viste, no me toma nada. A ver, esto para matar. ¿De cuál es? Ahora que quiero ver acá. Solicitar, permitir. No. Bueno, si no seguimos como estábamos. Con la barrita, la barrita para arriba. Sí, pero el asunto es que no me toma nada. No, porque rompieron el viernes todo el sistema que habían comprado. Ahí está. Lo rompieron. Ay, Dios. No me Hacer digas. anfitrión, ahí está, muy bien. Sí, lo rompieron. Cambiar, ahí está, cambiamos. Ahora sí. Vos no apagues. A ver, ahora, espera. Ahora no retumba. A ver. Sí, a ver, pero vos silenciate. Ahí A se ver, escucha, Sebastián, se escucha perfecto, póngale. sí, sin eco, sí, totalmente. Ahora está, ok. ¿Ustedes me No, escuchan pero bien? nosotros tenemos eco. Pará. Yo salgo, no porque sí. ¿Qué cosa? No importa la pantalla, es lo que menos nos importa, pero No, pero voy a salir directamente de la... Pauli, ¿cómo se escuchaba antes a los... mal. Pero lo poco que se escuchaba, sí, con el micrófono. Y bueno, Hola. y A lo Hola. mejor se entonces- escuchaba mal por que No, Luciane a lo no, mejor no tenía buena señal. No, bueno, entonces listo. Vamos, yo me silencio, hacemos como antes. Seguimos como antes. Hiciste antes, pues se escuchaba, bueno, Escucha, entonces. No, pero se lo escuchaba a Araceli por esta, por eso, pero con el no por esta. ¿A dónde está de acá el, Seba, cuál es el audio de acá? Porque esto tiene acá, pero acá ¿cuál es? no sé. Sebastián, a ver, hablanos, por favor. Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Apaga esto. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto, buenísimo. Cuando dispongan... No, perfecto, No, no. no. ¿Ves? Cuando yo silencio la mía se escucha un No, desastre. antes que yo voy a silenciar la mía. A ver. Silencia la mía. A ver ahora, ¿se escucha? Perfecto, buenísimo. Bueno, cuando dispongan, si les parece... ¿Vos ahí me escuchás? Sí, Bueno, no, yo te presento, Seba, y después... adelante, sí. ¿Eh? Porque acá se escucha eco, entonces yo me enloquezco, pero no importa. Bueno, te damos la bienvenida, Sebastián. La verdad que es un placer. Acá desde el Colegio de Abogados hemos organizado una actividad conjunta entre el Instituto de Derecho a la Integración y el Instituto de Protección Jurídica del Consumidor. Y bueno, es un placer siempre tenerte con nosotros. Muchos seguramente lo conocen, a Sebastián es doctor en Derecho de la UBA, profesor titular ordinario de Derecho Civil 3 y Derecho Regulatorio del Mercado de la USAL, profesor adjunto regular de Derecho Civil y Contratos de la UBA, profesor permanente de posgrado de la USAL, UBA, UCA, UNL, PAN, investigador adscripto Instituto Ambrosio Legiosa de la UBA, miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Derecho del Consumidor, secretario académico del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, codirector de la Revista Argentina de Derecho del Consumidor y director nacional de Defensa del Consumidor de la Argentina durante los años 2020 y 2022. Así que bueno, te damos la bienvenida y te escuchamos en este evento sobre consumidor y Mercosur.
Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Ante todo, muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Rosario, en la persona de los queridos Paula Arias y Alfredo Soto, por la invitación a participar en este evento, también con la querida amiga Luciana Klimbeira, sobre este tema tan apasionante, por lo menos para nosotros, de la protección de los consumidores en el Mercosur. Mi idea es compartir con ustedes algunas de las novedades de la agenda del Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor del Mercosur, que como seguramente les comentó Luciane, es el ámbito dentro de la escritura de la Comisión de Comercio del Mercosur, que como área técnica debate las diferentes iniciativas en materia de protección al consumidor. En ese sentido podemos, emulando a la querida profesora Claudia Lima Márquez, decir que en los últimos años hubo sin duda una nueva era dentro del Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor, en donde la pandemia fue, además de un tiempo difícil, un tiempo de oportunidades para la promoción de nuevos debates y para la prosecución de la discusión sobre diferentes normas. Creo que sin dudas uno de los grandes hitos que tuvo la materia de defensa del consumidor en el Mercosur fue el dictado de la resolución número 11-2021 del Grupo Mercado Común del Mercosur en materia de consumidores hipervulnerables, una bandera que nos hermana ahí con los queridos amigos y amigas de Rosario, que hemos bregado durante muchos años sobre la necesidad de que se reconozca que si bien todas y todos los consumidores somos vulnerables, algunos consumidores en razón de la edad, de las situaciones sociales, psicofísicas o culturales, encontramos especiales dificultades en el ejercicio de nuestros derechos y en el acceso a la justicia, como lo hace la resolución 11-2021 del Mercosur, que reconoce esta categoría de consumidores hipervulnerables, que menciona de manera no taxativa ciertos supuestos que pueden configurarse como supuestos de hipervulnerabilidad, en el caso de niñas, niños, adolescentes, de personas mayores, de personas con discapacidad, de migrantes, de turistas, de personas pertenecientes a pueblos indígenas, pueblos originarios o minorías étnicas, de situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, de pertenencia a familias monoparentales o situaciones de salud, y de la necesidad de que los estados del Mercosur adopten acciones, procedimientos y políticas tendientes a promover el acceso, a minorar los riesgos y a establecer el pleno goce de los derechos de los consumidores. Sin duda que esta resolución 11-2021, que vale la pena aclarar, ya está internalizada por Argentina, tiene sin duda como influencia a la resolución 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior en la materia de consumidores hipervulnerables, y sin duda que ha sido un faro que ha iluminado la problemática, me atrevería a decir, a nivel regional, ya que a instancias de esta resolución del Mercosur, Chile también dictó su propia circular interpretativa como Estado asociado, y también en el ámbito del FIAC, del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Consumo, se elaboró un documento con recomendaciones en la materia siguiendo esta línea de la resolución argentina y de la norma del Mercosur. Otro de los temas que todavía está en debate en el foro es la necesidad de establecer normas de prevención y de saneamiento en materia de consumidores sobreendeudados. El tema del sobreendeudamiento del consumidor es sin duda una problemática social difícil que en los tiempos de pandemia ha especialmente acentuado y que necesita de parte de los diferentes estados de normas que ataquen a través de medidas preventivas el origen de este sobreendeudamiento, y también frente a la situación de consumidores sobreendeudados se establezcan procedimientos que permitan a los consumidores encontrar un camino de solución para sus problemas financieros. En ese sentido, este proyecto de reformas de resolución, el proyecto de resolución número 2 de
del 2021 del Comité Técnico número 7 fue aprobado ya por este comité y fue elevado a la Comisión de Comercio, quien se encuentra actualmente discutiendo sobre su aprobación. Lo que quería decirles es que encuentra como antecedente de vuelta una norma argentina, el proyecto de Código de Defensa de las y los Consumidores, que vale la pena señalar, se encuentra actualmente en el Congreso a partir de este año, nuevamente en discusión por dos proyectos, uno de la bancada oficialista y otra de la bancada opositora, que casi en términos idénticos promueven la necesidad de establecer normas al respecto. El proyecto de resolución Mercosur, entonces, establece la necesidad de que se adopten políticas de prevención bajo la idea de préstamo responsable, de establecer políticas de educación financiera y de que se establezcan procedimientos de saneamiento y rehabilitación del consumidor sobreendeudado bajo ciertos principios que la norma propone. También es de destacar la iniciativa de Argentina, durante su presidencia pro tempore en el primer semestre del 2021, de la creación de la Red de Academia de Defensa del Consumidor del Mercosur y la Red de Asociaciones de Consumidores de Defensa del Consumidor, que fuera aprobado en ese ámbito y que se estableció como un ámbito de consulta permanente para las diferentes normas, proyectos de normas que se discuten en el CT7. Esto sin duda que enriquece al Mercosur con la ciudadanía y la interacción con actores sociales como es la academia y la sociedad civil organizada. También se encuentran actualmente en discusión 3 proyectos de manuales de buenas prácticas. Esto abre el camino en el ámbito de la defensa del consumidor del Mercosur de otra gran tendencia en el derecho internacional, como son las normas de soft law. Esto es, como dice la profesora Noemí Nicolau, de derecho flexible. Esto es, de normas que si bien no cuentan con la imperatividad de lo que podría ser un tratado o una resolución en el ámbito del Mercosur, a través de recomendaciones permiten que tanto el Estado, las empresas, la sociedad civil o los propios consumidores adopten buenas prácticas en diferentes aspectos. Podemos destacar ahí, en primer lugar, el Manual de Buenas Prácticas en materia de consumo sustentable que promueve Argentina y que se encuentra también actualmente en estudio como propuesta de recomendación al respecto. El Manual de Buenas Prácticas en materia de protección de datos en entornos digitales, una iniciativa de Brasil que también se encuentra en estudio. Y finalmente un Manual de Buenas Prácticas en materia de trato digno. También en el ámbito del CT7 cabe destacar la propuesta también en el ámbito del soft law y también renovando la agenda del consumidor y me atrevo a decir del Mercosur al establecer la metodología de compliance también en el ámbito comunitario del Mercosur, la propuesta de pacto empresarial de entornos digitales que busca, a través de un acuerdo voluntario con las empresas del sector digital, que se reconozcan buenas prácticas en la materia dentro del Mercosur, algo que también vale la pena señalar en el ámbito de la ILA, de la International Law Association. Ese foro académico viene promoviendo también a nivel global. Esta propuesta de pacto empresarial fue una iniciativa de la red académica del Mercosur con la profesora Claudia Lima Márquez, el profesor Gabriel Stiglitz y la profesora Dora Zafir de Brasil, Argentina y Uruguay como impulsoras, y se encuentra también actualmente en discusión en el foro. Por lo tanto, lo que podemos ver es que en estos años, que como decíamos fueron años difíciles, en los años 2020, 2021 y 2022 por el tiempo de pandemia, no dejaron por eso de ser un tiempo provechoso para la renovación del derecho del consumidor en el bloque y también para alentarnos a nuevos desafíos en el bloque también en la materia de la defensa del consumidor. Así que estas eran un poco las ideas
y las novedades que les traía para esta reunión del día de hoy. Espero que hayan sido de interés de todas y todos ustedes. Y bueno, como siempre quedo a vuestra disposición y por supuesto agradezco nuevamente la amable invitación a participar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. La verdad, como siempre, impecable y dando todo un pantallazo de diversos temas que nos convocan a todos, porque por lo que relatás hay una retroalimentación entre nuestro derecho interno y el derecho que se va gestando en el Mercosur, y va y viene, como mencionaste, en el tema de los hipervulnerables, que tenemos una resolución previa que luego se volcó en el Mercosur. Lo mismo pasó con los principios que tuvieron como base el proyecto que está en danza. Y bueno, luego cuando se dictan los principios que nos ganaron de mano en el Mercosur, porque nosotros todavía no logramos la sanción, lo incorporamos con una resolución interna nuestra de índole administrativa, pero que bueno, se considera incorporado a nuestro derecho vigente, así que me parece muy Totalmente. importante. Ahí, María Paula, y un poco siguiendo lo que decía Alfredo, a mí como bueno, mi corazón es ser académico. Una de las cosas que me tocó en la gestión, y la puse a la persona que estaba en relaciones internacionales especialmente a hacer, internalizamos un montón de normas, incluso normas bastante viejas. Por ejemplo, la resolución 1 del 10 en materia de seguridad de productos en el Mercosur, que era algo que estaba pendiente hace un montón de tiempo. Lo mismo en lo que refiere a la norma de principios que mencionaba Paula, que es la resolución 36 del 2019, que fue también internalizada. Bueno, en lo que es el acuerdo de derecho aplicable, debo confesarles, en la confianza entre amigas y amigos que estamos, que bueno, el proceso es mucho más complejo porque a diferencia de estas normas, como son las resoluciones que a través de una resolución de la Secretaría de Comercio se pueden internalizar conforme lo que establece el protocolo de Oro Preto, en lo que es el acuerdo de derecho aplicable, requiere la intervención del Congreso de la Nación, y en ese caso requiere también de un mensaje del Poder Ejecutivo para sugerir entonces esa internalización. Ahí les cuento que requeríamos del consenso de 3 ministerios para la elevación de ese mensaje. Logramos finalmente que el ministerio en el que está la Autoridad de Defensa del Consumidor lo haga, pero bueno, ahora está en cabeza de nuestra Cancillería y su Secretaría del Mercosur ese expediente para continuar con la tramitación de esa internalización. Ojalá que las nuevas autoridades tomen la posta y continúen en ese camino de esa norma tan importante, que bueno, no soy internacionalista, pero creo que fundamentalmente renovaría y pondría una norma incluso más protectoria que las regulaciones que tenemos en el Código Civil y Comercial en la materia. Sí. Vení. Así te ven. No, ahí te ven. Ahí me veo. ¿Y me están escuchando o no? No sé si Sebastián está escuchando, ¿no? Porque estoy silenciado. Sí, te escucho. Perfecto. No, quería compartirles, además de adherir a todo lo que dijiste, Sebastián, y felicitarte, y agradecer también, por supuesto, a María Paula, quería compartirles algo que seguramente va a ser de beneplácito de todos y todas, que es que acaba de aprobar el Consejo Directivo de nuestra facultad la propuesta que se va a elevar al Consejo Superior para que Gabriel Stiglitz sea doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario. Así que es una noticia muy bonita que tenemos que aplaudir efectivamente. Bueno, ya sabemos lo que significa Gabriel Stiglitz para el derecho del consumidor. El primer tratado en lengua castellana de derecho del consumidor que co-dirigiera Gabriel con Carlos Alfredo Hernández es digno de elogios, sin duda alguna, en habla hispana, en definitiva. Así que por iniciativa precisamente de Carlos Hernández como consejero y los consejeros docentes, es que el Consejo Directivo lo eleva al superior, y seguramente el superior lo va a tratar
el jueves y me voy a encargar de que así sea efectivamente en el superior. Así que es un dato que justo vino hoy muy adecuado para este acto y esta celebración, y por supuesto va a estar invitado Sebastián y todos y todas para el acto en que se le dé el título de honoris causa. Con relación a lo que decía Sebastián del acuerdo de derecho aplicable, sin duda alguna que sería muy beneficioso, porque nuestras normas, en particular las argentinas, de derecho internacional privado de fuente interna en materia de relaciones de consumo, resultan insatisfactorias y han sido superadas por el acuerdo Mercosur, que ojalá que entre en vigencia, por supuesto en su ámbito de aplicación, pero ayudaría a que también se reformularan posiblemente las normatividades de fuente interna en materia de derecho internacional privado, que, por ejemplo, nos parece que son anticuadas al hacer esta distinción entre consumidor activo y pasivo en el mundo en que hoy nos movemos, en donde debería todo consumidor ser protegido por la aplicación de su derecho, del derecho de su domicilio, si fuera más favorable o en todo caso la autonomía de la voluntad a favor de él. Pero bueno, este es un tema que se debatirá también oportunamente, pero ojalá que el Poder Ejecutivo finalmente lo presente al Congreso para su aprobación. Pero como siempre, habrá inquietudes que plantee el auditorio. No sé si alguien quiere hacer preguntas, tanto el auditorio virtual como el presencial. Hay silencio. Bueno, una gran alegría la noticia que acaba de dar Alfredo respecto de nuestro maestro y padre del derecho del consumidor, porque fue uno de los hacedores del artículo 42 de la Constitución Nacional, no es una cosa menor. Así que la verdad que sea doctor honoris causa en nuestra facultad es una alegría enorme. Ya seguramente va a ser el jueves. Jueves, a partir del jueves. Así que bueno, Y tiramos la primicia desde lo me sumo ahí a las felicitaciones y al merecido homenaje que el maestro Gabriel Stiglitz le honra a la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Así que bueno, hacemos votos para que salga esa iniciativa. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, si no hay preguntas, te liberamos. Nuevamente te agradecemos la claridad con que exponés, digno de un docente, por supuesto. Y bueno, y por toda tu gestión, desde todos los puntos de vista. La verdad que sos un gran hacedor del derecho del consumidor y siempre te lo agradecemos, los operadores del derecho del consumidor, porque la verdad que ayudas muchísimo en toda el área. Así que bueno, reitero esta felicitación a todo lo que haces. Bueno, muchas gracias Paula, gracias Alfredo, de vuelta un placer estar, aunque sea virtualmente, hoy en Rosario con todas y todos ustedes. Les agradezco nuevamente y bueno, que sigan muy bien. Bueno, Cuídense gracias mucho. Sebastián. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.